Antes de que los puristas del juego saquen las antorchas, quiero que aclaremos algo muy importante. Este video no es un ataque personal contra tu juego favorito ni busca menospreciar tu infancia. Lo que estás por ver es un análisis técnico, honesto y por supuesto sin filtros. Mi intención no es generar conflicto con la comunidad, sino evaluar lo que este título ofrece realmente a nivel de ejecución y equilibrio. Respeto el cariño que le tienen, pero hoy nos toca mirar debajo del capó con ojos críticos. Así, con todo esto dicho, empecemos. ¿Qué pasa a todos? Hoy toca hablar de un peso pesado, un título que instalamos, desinstalamos y lo volvemos a instalar cada año. Borderlands 2 para muchos es el pináculo de la franquicia, para otros un campo de entrenamiento infinito. He pasado horas y horas en Pandora, he farmeado jefes hasta el cansancio y hoy voy a decirles exactamente lo que pienso, sin filtros, sin mentiras y con toda la franqueza. Hoy veremos los aciertos que lo mantienen vivo y esos detalles que personalmente me sacan de quicio. Hola a todos, soy Wolf of War a este... ¡Wow, mami! Empecemos con algo positivo, los gráficos. Es increíble que un juego de 2012 se siga viendo tan bien hoy en día, mientras otros juegos de su época intentaban ser hiperrealistas y terminaron pareciendo cartón mojado. Borderlands 2 apostó por el estilo artístico tipo cómic. Los colores, las líneas negras marcadas y los efectos de explosiones le dan una personalidad única, donde pasamos de tundras congeladas a desiertos áridos y ciudades futuristas como Sanctuary o Hyperion. Nunca se siente aburrido a la vista, pero al no ser tan exigente técnicamente por su estilo, fluye como el agua, lo cual es vital cuando tienes 20 enemigos en pantalla lanzándote de todo. Por otro lado, la música de este juego es una genialidad, desde el tema inicial que ya nos pone en ambiente hasta las melodías ambientales de cada zona. Y la banda sonora sabe cuándo ser tensa y cuándo dejarte disfrutar del paisaje. El efecto de un disparo de Torgue o el efecto elemental de una marihuana es satisfactorio. Realmente sientes el peso del equipo que llevas. Cada fabricante tiene su propia identidad sonora y eso es un detalle de calidad muy superior. No podemos olvidar a los enemigos, los bandidos gritando locuras, los psychos corriendo hacia ti con granadas y por supuesto los jefes. El diseño de los enemigos es variado y te obliga a cambiar de estrategia constantemente. No es solo disparar a la cabeza, es saber que a un constructor de Hyperion hay que darle en el ojo o que a los Skags les duele la boca. Pero hablemos del alma de Pandora, las armas. El marketing siempre nos vendió los 87 trillones de combinaciones posibles. Y sí, es alucinante entrar a un campamento, abrir un cofre y encontrar un rifle de asalto que lanza cohetes o una pistola que se convierte en granada al recargarla. Los fabricantes tienen una identidad muy brutal. Maliwan es pura elegancia elemental. Torgue es el rey de las explosiones. Jacobs es para los que confían en su puntería y quieren daño en bruto. Hasta aquí todo es perfecto, ¿verdad? Pues no. Y aquí es donde quiero ponerme serio y donde muchos de ustedes quizás no estén de acuerdo conmigo. A ver, me gusta Borderlands 2, pero detesto el sistema de partes de las armas. Me parece una pérdida de tiempo que, para que un arma sea realmente útil en niveles altos, tengas que fijarte en las putas piezas minúsculas. ¿En serio tengo que buscar una pistola Maliwan que tenga el gatillo Torgue, la mira de otra marca y la empuñadura de quién mierda sabe dónde? Es un sistema que castiga al jugador casual y premia el haber memorizado una enciclopedia de piezas de metal. A veces encuentras un arma legendaria, te emocionas, pero luego ves que tiene una empuñadura que te quita todo el puto daño o la estabilidad. ¿Es en serio? Para mí, esto te quita fluidez. En lugar de estar disfrutando del combate, estás perdiendo minutos analizando si el cañón es el que toca para que el arma no sea basura en modo definitivo. Otro punto que quiero tocar son las misiones. El guión y el humor de las misiones secundarias son de lo mejor que se ha escrito en los videojuegos. Misiones como la de disparar en la cara a un tipo Sonic icónicas, pero si somos objetivos, la estructura se vuelve pesada después de un rato, porque va así, ve al punto, mata a 15 bandidos, recoge 5 objetos que te sueltan al morir, vuelve para que te den una recompensa que probablemente vas a vender en la máquina más cercana. Dígame si es cierto o mentira. Cuando estás en tu primera partida no lo notas, pero cuando vas por el tercer personaje y tienes que repetir las mismas rutas una y otra vez, te das cuenta de que el diseño es bastante plano. Lo que salva estas misiones es el carisma de los personajes como Tinitina o Claptrap, porque si fuera por la jugabilidad de la misión nos quedaríamos dormidos. Bueno, hablemos de una de las legendarias, el Sham. Es una tortura china de este juego, el farmeo específico. Yo entiendo que es un looter shooter, la gracia es matar y despojar, pero hay un límite entre suerte y masoquismo. Como dije, hablemos del Sham. Todos sabemos que es uno de los mejores escudos del puto juego porque absorbe balas,
¿verdad? Pero aquí viene el chiste. Si te sale un champ con un 77% de absorción, es básicamente basura en los niveles más altos. Tienes que estar ahí, matando al búnker 1, 10, 100, 500 veces hasta que el maldito dado del destino decida darte el de 94%. ¿En serio? ¿Tengo que pasarme 3 putos días de mi vida frente a la pantalla solo para que un número cambie? Eso no es habilidad, eso no es estrategia, eso es una lotería donde el premio es simplemente poder seguir jugando sin que te derriben cada 2 segundos. Es una pérdida de tiempo que rompe el ritmo de cualquier directo o cualquier tarde de juego. Y no solo es el champ, es todo. Quieres un escudo inflable, pero no te sirve cualquiera. Tiene que ser el que tiene piezas de Ashin o Pangolin para que la capacidad no sea una basura. Quieres un potenciador, pero si no tiene el tiempo de carga exacto, terminas muerto en medio de un tiroteo porque el equipo no respondió como debía. Se supone que somos buscadores de la cámara, guerreros legendarios, no contadores ni ingenieros mecánicos. El hecho de que el juego te obliga a mirar una guía de internet para saber si el escudo que te acaba de soltar un jefe después de 3 malditas horas es el bueno o el mediocre, me parece un error de diseño que hemos normalizado porque así es el juego. Pues no, señores. Es frustrante. Luego están las armas efervescentes o las perteneces. Suenan increíble, tienen colores bonitos, pero cuando por fin después de semanas te cae una, ¡pum!, resulta que tiene la peor empuñadura posible y dispara más lento que una tortuga con asma. Es una decepción constante. Te pasas horas buscando un destello cian de una perderense y cuando la recoges te das cuenta de que una pistola verde que encontraste en un basurero hace 2 niveles funciona mejor porque las partes no coinciden. Es ridículo. El juego te hace sentir que nunca eres lo suficientemente fuerte, no porque no sepas jugar, sino porque no tuviste la suerte de que el código del juego te diera la pieza correcta. ¿Saben qué es lo más divertido de Borderlands 2? Según muchos es guardar y salir. ¡Qué emocionante! Nótese el sarcasmo. Pasas más tiempo viendo la pantalla de carga del menú que disparando. Ah, ¿no me crees? Ok, matas al jefe, no soltó lo que querías. Menú, salir, cargar, correr, matar, repetir. ¿En serio? Si la mecánica principal para progresar en tu juego es salir del juego, tienes un problema. Eso no es dificultad, es una prueba de paciencia que, sinceramente, a veces no vale la pena. Queremos acción, queremos desmadre en Pandora, no un simulador de inicio de servidor. Y ahora entramos al terreno de los invencibles. Qué nombre tan bien puesto, ¿verdad? Pero no porque sean genios de la estrategia, sino porque son básicamente esponjas de balas con trillones de puntos de vida que se ríen en tu cara. Hablemos de Terramorfo, Vermívoro o el famosísimo Hyperius el Invencible. Se supone que estos son los retos máximos, la cúspide de Pandora, pero seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes lo han matado usando pura estrategia? ¡Nadie! Para matar a estos bichos el juego te pone una pistola en la cabeza y te obliga a llevar un equipo legendario y una build específica. Si no tienes a Sandhound con el prefijo correcto y el escudo de Vi con el retraso de carga mínimo, mejor quédate en santuario y vendiendo basura porque no le vas a hacer ni un rasguño. Es ridículo que un juego que presume de tener millones de armas te obligue a usar las mismas 3 armas para poder pasarte el contenido final. ¿Dónde está la variedad allá? Al final todos los personajes terminan pareciéndose porque todos llevan el mismo equipo roto para poder compensar que el jefe tiene un daño absurdo. Y hablando de cosas absurdas, el slag. ¡Qué maravilla de mecánica! Nótese otra vez el sarcasmo. En el modo definitivo, si no bañas al enemigo con ese moco morado, tus balas le hacen el mismo daño que si le lanzaras malvaviscos. Te corta todo el rollo. Estás ahí en medio de la acción y tienes que parar, cambiar a la pistola de slag, disparar, volver a cambiar a tu arma de daño y rezar para que el efecto no se pase antes de que el enemigo muera. Es como si el juego te dijera: oye, sé que quieres divertirte, pero primero tienes que cumplir este trámite burocrático para pintar a los enemigos de morado. Es absurdo, es tedioso y le quita toda la velocidad al combate. Pero lo mejor viene cuando decides farmear a uno de estos jefes. Ya no es solo guardar y salir, que mencioné antes. Ahora es, consigue los cristales de Serafín o el Eridio para poder pagar la entrada. Porque sí, te cobran por el privilegio de que te maten. Pelea durante 15 minutos esquivando ataques que te matan de un golpe. El jefe muere y, sorpresa, te suelta una granada verde y un modificador de clase para un personaje que ni siquiera estás usando. ¡Bravo! Media hora de mi vida perdida para ver cómo el botín cae debajo del mapa o simplemente es una basura que no sirve ni para chatarra. El radio de aparición de las cosas buenas en los jefes invencibles es un insulto al tiempo del jugador. Te obligan a ser un esclavo del RNG y lo peor es que la comunidad
comunidad te dice, es que tienes que disfrutar el proceso. ¿Disfrutar el proceso de ver una pantalla de carga por milésima vez? No, gracias. Y no me hagan hablar de los foros de la comunidad, los pro. Si te ven haciendo un directo y no tienes la Norfree con el cargador perfecto, ya saltan a decirte que estás jugando mal. Oye, es que esa parte de la culata no es la de Torgue, por eso no le matas a Pyrospit en 2 segundos. ¿A quién le importa? Yo solo quiero disfrutar de las cosas y ver explosiones. No necesito un doctorado en ingeniería de armas de Pandora para disfrutar de un puto videojuego. Hemos llegado al punto donde el juego se volvió tan dependiente de los números y las piezas que nos olvidamos de lo que era simplemente jugar. Ah, pero esto no termina. Hablemos de los aliados. Se supone que estamos rodeados de los buscadores de la cámara originales, leyendas que salvaron al mundo, pero cuando te toca escoltarlos o pelear junto a ellos, dan ganas de llorar. ¿Alguna vez han intentado que un personaje no jugable haga algo útil? Se quedan trabados con una piedra, caminan en círculos mientras les disparas, o lo mejor de todo, se cruzan justo al frente de tu mira cuando estás a punto de soltar el disparo de gracia con un lanzacohetes. ¡Bum! Te suicidas porque la hija de Lily o Brick decidieron que era un buen momento para inspeccionar tu cañón de cerca. La IA de los compañeros es un dolor de cabeza constante. No cubren flancos, no priorizan objetivos y las misiones de escolta parecen tener un diseño suicida de correr hacia las explosiones. Es frustrante que un juego con tanto presupuesto te haga sentir que estás cuidando un grupo de niños en un campo de minas en lugar de pelear con guerreros de élite. Hablemos de la escala del mapa. Sí, Pandora es enorme, pero ¿a qué costo? Hay zonas que están diseñadas únicamente para que pierdas el tiempo caminando conduciendo un vehículo que se maneja como un jabón en una bañera. Y hay misiones que te mandan a la otra punta del mapa solo para apretar un botón y volver. Eso no es contenido, eso es relleno descarado. Es para inflar las horas de juego y que parezca que el mundo está lleno, cuando en realidad son kilómetros de nada con 3 bandidos genéricos reapareciendo cada 5 minutos. Si quito el tiempo que paso viajando de un punto a otro, el juego duraría la mitad. Pero claro, hay que mantenernos ocupados para que no nos demos cuenta de que estamos haciendo lo mismo una y otra vez. Llegamos al final. ¿Qué es Borderlands 2 después de todo este tiempo? Pues es como esa relación tóxica de la que no puedes salir. Sabes que te hace daño, sabes que te va a hacer perder el tiempo buscando una empuñadura de marihuana en un mar de basura verde. Sabes que el traje es una mecánica nefasta y que los jefes invencibles son un insulto a tu paciencia. Pero ahí estamos, volviendo a empezar una partida con un personaje nuevo, emocionándonos cuando sale una luz naranja del suelo, aunque sepamos que probablemente tenga las piezas equivocadas. Borderlands 2 es un juego increíble, pero está roto. Está lleno de decisiones de diseño que parecen hechas para molestarte, para obligarte a farmear como si fuera un trabajo y para que dependas de la suerte más que de tu habilidad. Lo digo porque lo quiero, pero ya basta de tapar el sol con un dedo. El sistema de partes es tedioso, el endgame es injusto y la IA es de la época de las cavernas. Así que ahí lo tienen. Lo bueno, lo malo y lo feo de Borderlands 2. Seguiré jugando, seguiré haciendo directos y probablemente me verán insultando de nuevo cuando el búnker no me suelte el sham del 94%. Pero hoy quería soltar la verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy un exagerado o ustedes sienten que el juego les debe años de vida por culpa del farmeo? Los leo en los comentarios, pero no vengan con sus tecnicismos de la culata de edad es mejor, porque ya saben lo que opino de eso. Si te ha gustado este video, regálame un gran like, también suscribiéndote para más videos como este y sígueme en mis redes sociales para estar más al tanto de este canal. Y conmigo es hasta otro día. Chao. Deja ese scroll infinito, ven a lo que importa. Un analista de verdad de los que no te aborda. Wolf of War, es tu guía, es tu mapa retro y nuevo. No hay juego que se escape. Wolf of